Hola, hola Cáncer, te saluda Manuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ustedes, amigos de Cáncer. Recuerda Cáncer que es importante que te relajes y que conectes con esa energía positiva y universal, que conectes con esa energía de la persona en la que piensas, de esa personita en especial. Ten en cuenta que es una lectura general y puede que resuene o no resuene contigo y que el tarot no tiene tiempo y que si llegaste a ver este video es porque estás divinamente guiado y es posible que encuentres ese consejo práctico que puedas aplicar a tu situación en particular. Vamos entonces a revolver estas cartas y vamos a ver ese consejo, esa predicción que el tarot tenga para ustedes. Te pido entonces, Cáncer, que conectes con esa energía positiva y vamos a pedirle a los ángeles, a los arcángeles, a los guías espirituales y seres de luz que nos acompañen y guíen durante esta lectura. Vamos pues, Cáncer. Ok, Cáncer, vamos a ver entonces en ese pasado reciente y en esa situación presente que nos indican las cartas del tarot. Y en esta pasado reciente observamos que nos sale esta carta del 4 de oros, que nos dice que esta persona le gusta atesorar esos momentos o recuerdos del pasado que seguramente ha podido experimentar contigo. Nos dice que esos recuerdos los guarda celosamente para él o para ella y poco le gusta comentarlo con las personas o con el entorno que lo rodea o que la rodea. Por lo mismo, puede parecer que esta persona es poco cariñosa o afectuosa, puede parecer una persona más bien fría y algo egoísta. Esta carta nos habla también de todo lo que esta persona ha podido lograr en cuanto a sus metas personales. Y si te fijas en el personaje de la carta, nos muestra como una oculta satisfacción por lo que esta persona ha logrado en cuanto a su vida. Yo diría que en este momento esta persona lo que tiene en su mente es todo aquello que ha hecho o ha logrado y sobre todo lo que va a hacer. Esta carta nos marca que esta persona en este momento yo diría que es probable que esté alejada, pero es muy consciente de lo que está haciendo. Eso en cuanto a la energía de esta carta del pasado reciente. En cuanto a la situación presente, vemos que nos salen estas dos cartas, la carta del 2 de copas junto a la carta del emperador. Esta carta del 2 de copas, en ella observamos que nos marca que esta persona tiene como unos sentimientos por ti, ya que esta carta nos habla de todos esos sentimientos felices, positivos y amorosos que puede esta persona sentir por ti. Es una carta que sugiere amor y respeto mutuo entre ustedes. Y esta otra carta, la carta del emperador, puede referirse más bien a la manera en que esta persona te ve, Cáncer, por lo cual podría decirse que esta persona te percibe como una persona que siente las cosas muy intensamente, como una persona de mucho carácter, que le aporta mucha seguridad y mucha confianza a la relación. Eso en cuanto a las energías presentes. Veamos entonces en ese futuro inmediato o futuro cercano que nos indica el tarot. Y en esta tercera línea nos salen estas tres cartas, el 6 de bastos, el 7, perdón, el 8 de copas y el 5 de copas. Esta primera carta de el 6 de bastos nos habla de buenas noticias que se vienen para ti, Cáncer. Nos habla de ese avance que la persona quiere dar con respecto a ustedes dos. Y junto a esta carta del 8 de copas nos habla del costo personal que para esta persona supondría el alejarse de ti, puesto que como lo mencionaba antes, al lado tuyo esa persona siente como esa estabilidad y seguridad que tú le aportas a la relación. Y fíjate, Cáncer, que al observar esta carta del 5 de copas, nos dice que esta persona está llena de arrepentimiento, de tristeza, como con un sentimiento de pérdida y desesperanza. Tal vez yo diría
por no poder apreciar esa relación segura y estable que tú le ofreces, que tú le aportas, o por haberse portado mal contigo en el pasado. Y dando continuidad a la lectura, observemos en las siguientes cartas, las cartas finales, que nos muestra el tarot. Ok, Cáncer. Y en estas cartas finales observamos, en cuanto a esta carta del Caballero de Copas, que nos marca o nos muestra que definitivamente esta persona quiere volver hacia ti, quiere avanzar hacia ti, y con el Rey de Bastos nos dice que esta persona sabe que tiene que dar ese avance hacia ti y sabe que tiene que poner mucho empeño en esta situación. La verdad, Cáncer, yo diría que esta persona no la tiene fácil. Incluso este 2 de espadas nos dice que esa persona debe tomar esa decisión de avanzar hacia ti, pero de alguna manera le es difícil. Tal vez porque no sabe cómo hacerlo. Dice que esta persona tiene dudas, que tiene miedos de que al querer arreglar las cosas contigo puedan salir mal. También nos habla de que esta persona tal vez se portó mal contigo y por eso la encrucijada en la que se encuentra. Sin embargo, yo diría que esta persona desea seguir a tu lado, tal como nos lo está mostrando la carta del sol, que esta persona es como que quiere una oportunidad contigo y como sabrás y como ya sabrás, aunque esta persona te pida una oportunidad, pues todo dependerá de ti, Cáncer. Yo diría, Cáncer, que antes de cualquier avance entre ustedes, tú como que vas a hacerle saber que primero hay mucho de qué hablar, que primero hay un camino que recorrer y cosas que aclarar entre ustedes dos. Por último, Cáncer, yo diría que esta carta del 2 de espadas también nos habla de ti, de esa situación en la que podrías verte cuando esta persona llegue a ti, como esa encrucijada también, cuando esta persona llegue a pedir una oportunidad. Es como que vas a verte en esa situación como sin saber qué hacer, porque realmente tienes sentimientos por esta persona, pero sabes que esta persona se portó mal contigo y vas a estar lidiando con ese conflicto interno que te dice que en el fondo no quieres regresar con esta persona, pero también hay algo dentro de ti que te ilusiona y que te motiva. Bueno, Cáncer, esa es la lectura general para ti el día de hoy, para, para los próximos días. Espero que haya sido de tu agrado esta lectura. Y si es así, por favor, regálame tu like para el video para que así YouTube lo recomiende a otras personas. Y ya sabes que lo que no resuene contigo, déjaselo al universo. Te pido que por favor no olvides suscribirte a mi canal, El Mensajero de la Luz, y darle clic a la campanita. Te envío muchos saludos y bendiciones. Pásala bien. Nos vemos pronto.